Continuamos con el debate relativo a las enmiendas aprobadas por el Senado a la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor García Adanero. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. La verdad es que una vez más el interés del Gobierno, en este caso por una proposición de ley de la importancia que tiene esta, pues no le supone importancia a la ministra de Sanidad, aunque esta ley suponga que lo que hasta ahora estaba encaminado y puesto al servicio de la vida, como era todo el servicio a través de los diferentes servicios de las comunidades y del Servicio Nacional de Salud, pues está ahora al servicio, se cambian los parámetros para ponerlo al servicio de la muerte. Y en ese sentido hay que decir que una ley de estas características llama la atención que no se haya dejado que en esta Cámara se expresen los expertos sobre la materia y los afectados, los que van a tener que cumplir con esta ley, como es todo el personal sanitario, desde los del más alto escalafón hasta los más bajo escalafón, los comités, como el comité que existe de bioética, que tampoco se le ha dado voz en este tema, teniendo en cuenta además que es curioso porque este Gobierno en aquello donde no tiene comités de expertos se los inventa, como ha sido con el coronavirus, y donde tiene comité de expertos no les deja hablar porque no les interesa y no le interesa la opinión. Y claro, el año pasado en España, estas noticias de estos días, hubo más de 50.000 personas que murieron esperando la dependencia. En España, en estos momentos, la mayoría de los centros hospitalarios no tienen los medios adecuados para cuidados paliativos. No existen. En España, en estos momentos, no existe una especialidad médica en cuidados paliativos. Con estos mimbres no se puede hacer el otro cesto, en ningún caso, porque entonces estamos haciendo ciudadanos de primera y de segunda. Porque si ustedes ahora van a un ejemplo en el que una persona sin medios económicos esté en su casa, tratado por su familia, a los que no les llega el dinero, que no pueden atenderle, que solicitan unas ayudas, que no se las dan, que va a un centro médico, que no pueden ir porque no le pueden proporcionar cuidados paliativos, la presión a la que se somete a esa persona no tiene nada que ver con otra persona que se puede permitir cuidados paliativos, que se puede permitir una atención personalizada y que está cuidada 24 horas. Es que esas dos situaciones no tienen nada que ver. Y eso se va a producir, no es que se vaya a producir, ya se produce hoy en España. Y eso no se quiere corregir. Y eso no se quiere corregir porque cuesta dinero. Cuesta muchísimo dinero. Y desde luego es mucho más fácil meterle la presión a la persona que en un momento dado, pongan ustedes el escenario, estás una persona que está en una mala situación, que es totalmente dependiente y que ve que su familia sufre para poder cuidarla, con la responsabilidad de las personas que hay hoy en España y sobre todo ese sector de la población, que es un sector de la población que ha sufrido mucho a lo largo de los años, que ha sacrificado mucho en su vida. ¿Qué decisión va a tomar? Va a tomar la decisión de decir, quítenme de en medio, que no hago más que molestar. Y eso es así, y eso va a ocurrir. Y eso es lo que estamos abocando, porque cambia totalmente el criterio. No es lo mismo cuando entras a un hospital que te pregunten si quiere usted que le curemos o si quiere usted que acabemos con su vida, que si todos los médicos están al servicio de la salud y de salvar esa vida. Porque están para acompañar, para ayudar, para que no sufra. Y eso existe. Y existe la sedación paliativa. Y existen muchos métodos. Y se está estudiando mucho. Pero para eso hay que poner medios, dinero. Y es mucho más fácil lo otro. Siempre es mucho más fácil lo otro. Siempre es más fácil dejar abandonada a la persona. Y claro,
aquí cuando se habla de este tema, ¿cómo se hace? Pues se busca el caso extremo. Se pone un caso muy extremo, al que no se le han dado las ayudas necesarias, también hay que decirlo, y ante ese caso extremo, pues mucha gente dice, bueno, pues si es su voluntad, ¿qué vamos a hacer? Que sea su voluntad. Pero como ya dijimos el otro día, si nos vamos al problema de la voluntad y cada uno tiene derecho a decidir sobre su vida, pues evidentemente que hay gente que dice que sí, que, bueno, ahora veo, pues hay gente que me dice sí, cada uno, pero entonces no sé por qué le ponen límites. Si de verdad se cree en eso, a partir de los 18 años, que cada uno haga con su vida lo que le dé la gana. Evidentemente ese es un criterio, no es el mío, pero ese es un criterio. Pero entonces no le pongan límites a nada, pónganlo así. Digan, oiga, a partir de los 18 años que cada uno haga con su vida lo que le dé la gana. Eso sí, que no le llame al médico para que lo haga él. Por lo tanto, yo creo que esta ley, desde luego, no ha cumplido ninguno de los requisitos que tiene que cumplir una ley de esta importancia. Estamos viendo en países cercanos, como en Portugal, ahora el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley. En los países donde ya está en marcha, ¿qué está ocurriendo? Pues algo muy sencillo, que lo que al principio era un caso extremo, que son los ejemplos que ponen aquí, los casos extremos van desapareciendo y va bajando el escalafón. Esto es igual que cuando a uno se le mueren los padres, que se suele decir, se queda en primera fila. Pues esto es lo mismo, Cuando ya hemos acabado con el caso extremo, el que era caso extremo ya no es extremo, es el anterior. Y lo que está ocurriendo es que ya no gente en un estado muy extremo, no. Personas, jóvenes, niños, en una situación difícil, que cuesta mucho esfuerzo cuidarles, que hay que atenderles 24 horas del día y que eso a la familia le cuesta mucho, la solución es quitarlo de en medio. Matarlo, vaya, que tampoco vamos a hablar. Matarlo, quitarlo en medio, matarlo, sí, esa es la solución. Y si no se le dan medios, eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, más cuidados paliativos, especialidad en cuidados paliativos, más ayuda a la dependencia, que existía un vicepresidente que se dedicaba a eso, que ahora ya no parece que no va a estar. Más cuidados, muchos más cuidados a la dependencia. Es una vergüenza que en España el año pasado 50.000 personas se quedaran sin recibir el dinero de la dependencia. Eso es una vergüenza, porque eso nos aboca a situaciones como la que están planteando ustedes. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano. Egunon, buenos días. La aprobación de esta proposición, de esta ley, ha sido un paso importante. En la proposición son ya 20 años de intentos en este Parlamento y después de que se hayan realizado muchas demandas e iniciativas desde diferentes instituciones, incluso de aprobaciones de leyes, como es en el caso del Parlamento Foral de Navarra o en el Parlamento Vasco, haciendo leyes de fin de vida digna que siempre chocaban contra la limitación de las leyes del Estado español. Por eso, después de 20 años de mala andadura, lo que quiero hacer es un reconocimiento expreso a todas las personas, a todas las familias a las que se les ha hecho sufrir inútilmente. Por esta aprobación tan tardía quiero recordar precisamente a estas personas que deseaban y desean dejar de sufrir, a esas familias, a esas profesionales de medicina que les han estado ayudando y las ayuda, a esos servicios. Casi siempre, lo comentaba anteriormente, ese sufrimiento lo han estado llevando en privado. Pero en algunos casos lo han hecho público. Es gracias a esos testimonios, a esas familias, a esas personas,
que se ha hecho posible la concienciación y la sensibilización en esta sociedad que nos ha llegado al día de hoy, a que este Parlamento apruebe por mayoría esta ley. Y estos testimonios lo que dejan es precisamente la evidencia, la necesidad de regular legalmente el derecho de las personas a elegir el final de sus vidas. Porque de eso se trata fundamentalmente, de que las personas podamos elegir al final de nuestras vidas cómo tiene que ser. Y que no sea determinado por unas circunstancias, sino por las propias voluntades de la persona. De eso se trata, vivir bien. Y vivir bien también el final de nuestras vidas. Y para vivir bien es importantísimo sentirte dueña de esos momentos. En eso se trata y en eso consiste la dignidad. Ahora tenemos un reto. Ahora corresponde el desarrollo de esta ley. Aquí no termina nada, aquí comienza. Ese es precisamente ese momento lo que quiero decirles a esas familias que han estado aguantando y sufrimiento, que nos comprometemos como partidos políticos, como instituciones, todas las instituciones del Estado, a desarrollar esta ley para que el derecho se convierta realmente en un poder de llevarlo adelante. Es importante que seamos capaces, que la sociedad en general sea capaz de poner en el centro de las decisiones políticas a la persona y a su bienestar emocional y social. Y siguiendo este imperativo debemos trabajar para que todas las personas tengamos una vida digna y en consecuencia podamos disponer de los medios que puedan garantizarnos un fin de vida con dignidad. Porque han sido muchos años de desigualdad a la hora de poder decidir cómo terminar esos últimos momentos de la vida. Por eso, en el Parlamento Foral de Navarra se insistía de que tenía que darse el derecho, en esa ley que se aprobó mayoritariamente de cuidados paliativos, se decía y se insistía en el derecho a la eutanasia también, porque no son elementos contrapuestos sino complementarios. Y lo conocemos muy bien en Navarra y lo conocemos también muy bien en el País Vasco, donde se está haciendo un esfuerzo importante en el desarrollo de los cuidados paliativos. Y todos los especialistas, la mayor parte de los especialistas, ¿qué es lo que nos dicen? Llegamos a donde llegamos. Y solo habrá una minoría, además, que nos pedirá que le ayudemos a morir. Pero esas personas tendrán el derecho de que les ayudemos a morir en el momento y como deseen. Y de eso se trata esta ley, de dar ese derecho y de reconocer la dignidad. Cogemos el testigo de estas familias que nos han traído esta ley aquí y nos comprometemos a desarrollarlo. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señor presidente. Señoras, señores diputados, familiares que sé que nos están escuchando, de personas que seguramente les ha llegado esta ley muy tarde. Un abrazo a todos ellos, porque también la persistencia de esas personas ha hecho que nosotros también hayamos sido más eficaces en nuestro trabajo. Quizá a veces hemos llegado un poco tarde. No voy a extenderme porque todo lo que se tenía que haber dicho sobre este tema ya se ha dicho más de una vez. Yo mismo ya no sé cuántas veces he subido a esta tribuna a defender nuestra posición. Hoy concluimos un largo y complejo proceso, un camino que hemos realizado entre diferentes. Algunos han quedado en el camino, en su lucha y sin ver el resultado que deseaban.
La consecución de un derecho, que es la consecución de un derecho y no de una obligación. Que desgraciadamente muchos han subido a esta tribuna argumentando casi como que los que hemos defendido que exista una ley de muerte digna obligábamos a las personas a tener una muerte indigna. Precisamente cambiando los términos del propósito de los que hemos defendido esta necesidad. Repito, pues, es un derecho y no una obligación. Es una respuesta legal y segura a una situación angustiosa y terrible para muchas personas. Porque es muy fácil subir a esta tribuna y hablar como si esas personas fueran incapaces de decidir por sí mismos, como si fueran personas totalmente manipuladas, como si fueran personas que no saben cuál es su futuro, como si fueran personas perdidas que solo con un cuidado paliativo se solventara su situación. Seguramente estamos pensando en personas muy diferentes. No podemos legislar, lo hemos dicho más de una vez, en base a los códigos éticos y morales solo de cada uno. Y eso es lo que ustedes plantean. La solidaridad, la generosidad, todo eso es empatizar también legislativamente con quien sufre, porque se puede empatizar no solamente estando al lado, eso hay que hacerlo, evidentemente, pero nosotros tenemos la obligación de empatizar legislativamente, que es los únicos que somos capaces de hacerlo, porque nos han elegido para ello. Por lo tanto, los códigos éticos y morales de cada uno tienen que servir, evidentemente, para guiarnos, pero a la hora de legislar tenemos que pensar también que puede que haya otros con otros códigos éticos y morales. Y eso es lo que hemos intentado hacer. No hay que añadir sufrimiento moral y jurídico a quien de por sí sufre por otras desgracias que ojalá nadie las tengamos. Espero y deseo de verdad que nadie tenga la necesidad de recurrir a este derecho, a este servicio, a esta opción que dará la ley. Pero que llegado el momento, por lo que sea, esté garantizada esa puerta. No confundamos. Paliativos se utiliza como una especie de, como si fuera la otra cara de la misma moneda. ¿Hay alguien aquí que no defienda los paliativos? ¿Hay alguien aquí que no crea que los cuidados paliativos son una necesidad fundamental en la medicina y en el tratamiento de las personas enfermas hoy en día? Por algo algunos los hemos desarrollado desde hace mucho tiempo, con leyes propias y ejercicio de las mismas. Pero claro, ¿ustedes verdaderamente creen que hay situaciones en las que los paliativos llegan? Hay paliativos que no superan ningún sufrimiento. Precisamente esta ley es para esas personas, para los que no hay paliativo que supere su sufrimiento. Y no podemos engañar a la sociedad pensando que los que defendemos la necesidad de una ley de muerte digna es porque no queremos que haya paliativos. Y como en algún momento aquí se dijo, para economizar la sanidad. Eso es un engaño muy cruel. No hay nada mejor que vivir cuando se puede vivir, pero no hay nada peor que no poder morir por no poder vivir. Apoyaremos, por supuesto, lo hemos hecho hasta ahora también, y un abrazo muy fuerte a las personas que han padecido y han sufrido y han tenido que vivir con este estigma. Muchas gracias a todos. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Jiménez Jiménez. Gracias, presidente. Gracias, señorías. Con este debate ponemos hoy final a la tramitación parlamentaria de la ley de eutanasia,
Una ley que no recibirá el apoyo unánime de esta Cámara, pese a tenerlo prácticamente de toda la sociedad. Una ley que nos supone un avance en derechos, en un derecho muy relevante para todos aquellos que sufren, es el derecho a decidir. Esta ley es un hito histórico para España y refuerza nuestro compromiso en materia de libertades. Actualmente, en la Unión Europea hay 3 países que reconocen este derecho en su normativa: Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Y fuera de la Unión Europea, Canadá. Desde hoy, España sumará su nombre a esta lista y estoy segura de que después lo harán muchos más, porque el avance en derechos en estos momentos es imparable. Cuando aprobemos esta ley, aquellas personas mayores de edad que padecen una enfermedad grave e incurable, un padecimiento grave, crónico, irreversible, que les marca su día a día, que tienen un gran sufrimiento físico, psíquico intolerable, sin posibilidad de curación, van a poder decidir, señorías. Es de lo que funciona, de lo que marcamos con esta ley, la importancia de ese derecho a decidir, porque aquellos que quieren contraponer el derecho a decidir en eutanasia con el derecho a decidir si se quiere cuidados paliativos, contraponer estas dos realidades es totalmente incorrecto. Incorrecto, señorías, porque nosotros como grupo parlamentario claramente estamos a favor de los cuidados paliativos y claramente estamos a favor del derecho a decidir si alguien quiere poner fin a ese sufrimiento. Decidir, señorías, porque es la esencia de esta ley, que la persona decide, que mientras algunas de sus señorías quieren imponer su moral en esta Cámara, mientras sus señorías de Vox quieren imponer su moral a todos los españoles, nosotros damos libertad para que las personas puedan decidir en qué condiciones quieren vivir. No imponemos nuestra moral, respetamos las decisiones de las personas y no entramos a juzgarlas. Bastante tienen con su sufrimiento, señorías, y solo les digo que espero que nadie de su entorno se puedan ver en una situación de este tipo y tengan que plantearse este tipo de decisión. Esto es precisamente lo que hace esta ley, que acabará siendo aprobada en el Congreso gracias a los votos de Ciudadanos. Regular el procedimiento a través del cual cualquier persona mayor de edad que esté en las circunstancias prejudiciales, graves e irreversibles antes señaladas puedan solicitar de los servicios sanitarios una prestación y una ayuda para morir. Lamentamos también que el Partido Popular se oponga a esta ley, pero no es la primera vez que en Avance en Derechos el Partido Popular muestra su oposición. Ustedes, cuando todavía estaban bajo el nombre de Alianza Popular, se opusieron a la ley del divorcio en 1981 y a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el año 1985. Y ya como PP votaron en contra del matrimonio igualitario en el año 2005 y de la ley sexual y reproductiva en el año 2010. Ustedes siempre han estado en contra del avance en derechos. Y por eso hoy lo que ustedes quieren plantear es ir al Tribunal Constitucional con esta legislación, porque no quieren derecho a la libertad de decisión, porque no quieren la libertad de decidir. Todos esos derechos los tienen hoy los españoles a pesar de ustedes, señorías. Ustedes mismos disfrutan de muchos de esos derechos, pero ustedes darán a ese botón rojo. Pero España va a reconocer este derecho a pesar de su oposición. En cuanto al procedimiento, creo que es importante dejar claro que esta es una ley garantista. Aquellos que tengan cualquier duda, y además para no difundir bulos sobre lo que supone esta legislación, les invito a que se lean el articulado. ¿Por qué? Porque es relevante que la persona que tiene estos derechos sean personas que tienen mayor de edad, que tienen la nacionalidad española o hayan residido de manera legal durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la solicitud, que esté en pleno de sus facultades y que sufra una enfermedad grave e irreversible o un padecimiento grave o crónico, que pueda solicitar estos servicios sanitarios.
Además, se puede conceder a pacientes que no estuvieran en condiciones de poder efectuar esta solicitud, pero que hayan dejado, siempre que hayan dejado constar su deseo, mediante un testamento vital. Y en ese caso las gestiones se van a hacer a través de su representante. Se designa un médico responsable, se le brinda la oportunidad de recibir cuidados paliativos, se vuelve a revisar el expediente. En lo que se basa todo el procedimiento de la norma, con responsables médicos y jurídicos a su cargo, es que haya un verdadero derecho de decisión y respeto a la voluntad de esa persona que está pasando por una situación muy grave, muy irreversible y muchísimo sufrimiento en su vida. Es lo que tiene que quedar claro a todos los españoles. Es una ley garantista. Una ley garantista, y he querido dejarlo muy claro porque sí que creo que a veces hay cierta confusión con discursos que salen hacia afuera, que son inciertos y creo que merece la pena que todos los españoles lo conozcan, que es garantista con la voluntad del paciente. Desde Ciudadanos celebramos que esta ley de eutanasia obtenga un mayor respaldo definitivo en el Congreso. Estamos satisfechos de haber participado en el proceso de tramitación, en llegar a acuerdos, en hacer esta política útil de la que nosotros estamos orgullosos y siempre que además sea fundamentada en avance en derechos y en avance en libertad. También lamento y me habría gustado que aquellas reclamaciones que ha hecho CERMI estuviesen más presentes dentro de lo que es esta legislación y creo es hacia donde tendremos que pensar en alguna mejora. Pero quiero terminar diciendo que hoy los españoles tienen un nuevo derecho y que me siento orgullosa, nos sentimos orgullosos de haber participado en avance en derechos de todas las personas. Gracias. Muchas gracias, señora Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Rego Candamil. Gracias, señora presidenta. Empiezo por manifestar la satisfacción del BNG por este paso decisivo para ampliar derechos y reconocer como uno de ellos el de elegir cómo finalizar lo que es parte sustancial de reconocer y garantizar el derecho a una vida digna. En 3 meses tendremos en vigor la ley de eutanasia que, como hemos dicho en anteriores ocasiones, se ha hecho esperar demasiado, prolongando innecesariamente el sufrimiento de muchas personas. Hoy la lucha de muchas de ellas, como nuestro compatriota Ramón Sampedro, tiene justa recompensa en una norma que, si no es perfecta, permite un avance significativo, un avance fundamental. Es un triunfo, además, frente a aquellos, la ultraderecha y la derecha ultra, que sacralizan la vida, pero no solo no se preocupan por garantizar vida digna, sino que la imposibilitan con sus políticas al servicio de las clases dominantes a costa de la calidad de vida y de bienestar de las mayorías sociales de las clases populares de nuestros pueblos. No se preocupan, como vimos aún ayer, por el acceso a una vivienda digna, o por salarios y pensiones justas, o por los servicios públicos y esenciales, y mucho menos por los derechos sociales democráticos y las libertades públicas. Pero sí por cosas tan peregrinas y absurdas como poder registrar a los hijos desde el momento de la concepción. Sinceramente, supongo que, como le sucedió a muchas otras personas, cuando leí esto tuve que comprobar si ya estábamos a 1 de abril, Día de las Mentiras, o a su español, Día de los Santos Inocentes, pero no. Es la última ocurrencia de la ultraderecha. Ya nos explicarán cómo y, sobre todo, para qué, aunque el para qué ya lo sospechamos. De lo que se trata, una vez más, es de coartar e impedir un derecho fundamental de la mujer como el de decidir sobre su propio cuerpo y su propia maternidad. Porque una de las obsesiones de esta ultraderecha y de esta derecha ultra es el de limitar derechos en vez
de poder ampliarlos. Frente a ellos, frente a todos aquellos que quieren anteponer según ellos, voluntad de Dios a la voluntad de las personas, esta ley significa poner fin al chantaje y al tabú de que la vida es propiedad divina y, por lo tanto, debe ser administrada según criterios de la jerarquía religiosa. El derecho a una muerte digna, como el de la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, no obligan a nadie. Negar esos derechos sí obliga y causa dolor y sufrimiento. Por eso esta ley es tan importante. Y lo decimos nosotros, el BNG, que presentamos diversas enmiendas con el objetivo de mejorarla, que en unos casos fueron atendidas, pero en otros no. Por ejemplo, enmiendas para que las cautelas precisas que garanticen que se trata de una decisión libre y consciente no se limitasen o imposibilitasen el derecho a ver reconocida esa situación o no supusiesen poner trabas burocráticas que alargasen el tiempo de manera innecesaria ese momento. También para que ningún organismo tuviese la última palabra sobre si la persona reúne o no las condiciones para poder ejercer ese derecho que entendemos que es personal e intransferible. Presentamos enmiendas también para que una vez que la ley entre en vigor y la eutanasia esté regulada, se pueda garantizar su ejercicio en la sanidad pública y que ningún profesional pueda negarse a ello alegando objeción de conciencia. Y también para garantizar ese derecho con carácter universal, sin excluir a nadie, migrantes en situación irregular, pensionistas, residentes en otros países, trabajadores transfronterizos, etc. Como digo, unas fueron atendidas y otras no, y entre las que no está, por ejemplo, la que hace referencia a la objeción de conciencia, y nos parecía importante porque que un profesional no pueda negarse lo que garantiza que la persona interesada pueda ser atendida debidamente. Como decíamos, la ley no es perfecta, pero entendemos que estamos delante de un paso decisivo que celebramos como un triunfo de los derechos de todos y de todas frente a la intolerancia. Obrigado. Muchas gracias, señor Rego. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Telechea y Lozano. Gracias, presidenta. Buen día, diputadas y diputados. Soy dueña de mi vida y también lo soy de mi muerte. Y nadie tiene derecho a decirme cómo debo vivir, pero tampoco cómo debo morir. Hasta ahora las leyes de este Estado condenaban a vivir a las personas que padecían un sufrimiento inhumano, insoportable e irreversible. Pero por suerte hoy esto va a terminar. No solo impedían las prácticas eutanásicas, sino que las tipificaban como delito, castigado con penas de prisión, a quienes en un acto de compasión ayudaban a morir a una persona, aunque ésta lo haya pedido libremente por estar sometida a un sufrimiento insoportable e irreversible. No podemos permitir ni un minuto más que personas que llevan a cabo actos de amor, de respeto y de dignidad humana tengan que hacer frente a una condena de entre 2 a 6 años de cárcel. Esquerra Republicana siempre lo ha defendido ante esta Cámara, incluso cuando nadie lo hacía. Fuimos pioneras en reivindicar este derecho, con Joan Puigcercós en 2001, con Rosa María Bonàs en 2004, con Joan Ridao y Joan Tardà en 2010, con Esther Capella en 2018, y todas y todos toparon con el muro del PP y del PSOE. Hoy, por fin,
Hemos logrado asegurar el derecho de las personas que están padeciendo injustamente por una enfermedad grave e incurable puedan decidir cuándo terminar con ese sufrimiento. Y si alguien tiene intención de hacer demagogia, esta ley no obliga a nadie. A nadie. Lo único que hace es que pueda escoger. Eso se le llama democracia, que frecuentemente brilla por su ausencia ante estas paredes. Que cada uno pueda decidir en virtud de la libre independencia y la autodeterminación de la persona. Ya basta que los partidos de la derecha autoritaria como PP y de Vox manipulen la opinión pública con mentiras. Ya basta. La proposición de ley que hoy aprobamos es un avance en derechos y libertades y no crea ningún derecho, sino que lo reconoce, porque el derecho a una muerte digna es un reflejo del derecho a la dignidad de una persona. Y como ya he dicho, esta ley es un avance, pero queremos recordarles la importancia de la participación de las enfermeras y los enfermeros en todo el proceso, que me consta que en el trámite del Senado se ha especificado, pero también la burocratización y los largos trámites para ejercer este derecho, así como nos hubiera gustado dar voz y voto a los menores de 16 años. Hoy hacemos un paso muy importante para acabar con la criminalización que hasta ahora condenaba a aquellos que elegían vivir y morir con dignidad, porque morir, hasta el día de hoy, es inevitable. Morir mal debe dejar de serlo. Y todo ello no es incompatible con los cuidados paliativos que nuestro sistema de salud ya proporciona. Por último, no quiero terminar sin volver a reivindicar el gran trabajo que l'Associació pel Dret a Morir Dignament de Catalunya y todas las personas que en silencio y en anonimato, mediante su desobediencia civil, llevan batallando durante muchos años para conseguir la despenalización de la eutanasia. Algo que se debería haber hecho hace muchísimo tiempo y que solo la cerrazón y el bloqueo parlamentario han impedido, pero que por fin hoy será una realidad. Y quiero terminar con una cita de un maravilloso libro escrito por un escritor perseguido por la Inquisición, El Quijote, que ha iluminado y defendido mi intervención. Y dice así: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Muchas gracias. Gracias, señora Telechea. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel Pérez. Buenos días. Decía hace 3 meses que el derecho a una muerte digna ha existido siempre para algunas personas y ahora este derecho existirá para todas aquellas personas que deseen ejercerlo. La ley ha sido aprobada en el Senado y ahora la tenemos aquí de nuevo. Es una ley muy perseguida por la ultraderecha, porque el pensamiento totalitario de la ultraderecha no tolera la democracia, el punto de vista de los otros. Porque democracia no es solo votar, es respetar a los que no piensan como tú, aunque no compartas su punto de vista. Pero como son rabiosamente intolerantes, llenan su discurso de insultos, descalificaciones, odio, que es el recurso cuando no tienes ningún argumento. O sencillamente amenazan desde el escaño, amenazas que hemos oído aquí, ¿no? Como decir, cuando yo gobierne te ilegalizaré, ¿no?
Esa es su democracia. Su intolerancia llega a tal extremo que quieren imponer a los otros cómo deben morir. Quieren colocar sus opiniones por encima de los derechos de todos. La ley dice: aquel que quiera morir porque no quiere seguir viviendo en determinadas circunstancias de padecimiento físico o psíquico insoportable e irreversible puede pedir ayuda a los médicos y morir sin dolor. Bienvenido sea este derecho, bienvenido sea. La ley de eutanasia es totalmente garantista y solo tiene como finalidad garantizar los derechos individuales y el ejercicio de la autonomía personal hasta el último momento de la vida de las personas, cualquiera sea su situación o condición. Por eso se opone la derecha, porque nos hace a todos un poco más libres y eso no lo pueden soportar. Quiero resaltar que este es un día histórico y debemos estar contentos porque tenemos un derecho, el reconocimiento de un derecho en este país. Y le doy la enhorabuena definitivamente, por fin, a todas las asociaciones que han defendido y defienden el derecho a la muerte digna y que han sido fundamentales para el éxito de este proyecto. Y quiero recordar, como no, a Ramón Sampedro y a María José Carrasco y a su marido Ángel Hernández y al doctor Carlos Montes, cómo no. Y quiero, no importa repetir esto, no importa repetirlo, y quiero agradecer de nuevo el logro de este derecho a toda la gente, toda la buena gente de este país, porque hay un consenso a favor de la eutanasia. Y quiero volver a repetir el dato. A la pregunta de Metroscopia en 2019 de ¿cree usted que un enfermo incurable tiene derecho a pedir a los médicos que le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor? El 87% de los ciudadanos que respondieron a la encuesta dijeron sí. Pues quiero darle la enhorabuena a toda esta buena gente, tengan o no la intención de hacer uso de la ley de eutanasia. Miren, yo creo que todos los seres humanos aspiramos a ser dueños de nuestra vida porque yo creo que es algo inherente al ser humano, ¿no? Necesitamos ese control, sentir que controlamos la vida. Esto no puede dejar de ser así en el momento de enfrentarnos con la muerte, porque creo que en realidad la eutanasia es el derecho, ese derecho a vivir hasta cuando uno quiera, por supuesto, en la medida de lo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Medel. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Méndez Monasterio. Señorías, hoy es un día que pasará a la historia de la ignominia en España. Hoy se consuma su plan de implantar la cultura del descarte y de la muerte. España, señorías, es el cuarto país en Europa en legislar la eutanasia y el 31º en cuidados paliativos. Ustedes han optado por la muerte en lugar de por los cuidados. Y hablar de libertad y de compasión o de derecho a decidir es una burla, señorías, es una burla a los españoles, igual que traer aquí el Quijote para defender esto. Cuando han rechazado implantar cuidados paliativos para aliviar el dolor y el sufrimiento en enfermos terminales, y ese consentimiento sin aliviar el dolor no tiene ningún tipo de justificación.
El cambio que se produce en España, señorías, con esta ley es un cambio muy profundo. Su ataque va dirigido al corazón mismo de nuestra sociedad y al corazón de nuestro sistema sanitario. Ya no es el valor de la vida el que informará nuestro ordenamiento jurídico, pero sobre todo quedarán desprotegidas las personas más débiles y las personas más vulnerables. Jérôme Lejeune decía que la calidad de una sociedad se mide por el respeto que profesa al más débil de sus miembros. Señorías, esta es una muy profunda modificación. El Estado ya no tiene en sus manos la salud de los ciudadanos, sino la propia vida, sobrepasando, señorías, uno de los principales límites del Estado en un sistema democrático, el que la vida no puede estar a disposición de los poderes públicos. Decimos adiós, señorías, a más de 20 siglos de cultura a favor de la vida. Adiós a los derechos humanos. Adiós al constitucionalismo moderno. Es el fracaso de una civilización. Con el procedimiento elegido han evitado los dictámenes preceptivos del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, que no cabe la más mínima duda que hubieran cuestionado la esencia, el fondo y las medidas que proponen. Además, también han ignorado el trámite de audiencia a los interesados y a los diferentes expertos, porque a ustedes no les interesa garantizar los derechos de los posibles afectados ni el interés público. Esta ley ha sido concebida y cocinada por su gobierno sociocomunista y, como tal, se aprueba su ideología perversa de forma antidemocrática y dictatorial. Y aunque han querido ignorarlos, les vamos a recordar algunos de ellos para que en el acta de esta sesión quede reflejada su existencia y así la historia recordará su infamia. No quieren oír, desprecian e ignoran la declaración pública de un importante número de juristas y académicos de legislación y jurisprudencia que afirma que es contraria a la Constitución en diversos artículos que protegen la dignidad de toda persona humana y sus derechos irrenunciables a la conservación de la propia vida, a la igualdad y no discriminación, a la protección de la salud, aun cuando pueda encontrarse reducida y especialmente cuando se trata de personas con discapacidad o de ciudadanos en su tercera edad. Ustedes también han ignorado a la Asociación Médica Mundial, que dice que la eutanasia es contraria a la ética. Ustedes han despreciado lo que dice el Consejo General de Médicos, que ha expresado rotundamente que el Código de Deontología Médica establece que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa de éste, siendo contrario también a dicho código el avalar por ley que la eutanasia es un acto médico. Ustedes han ignorado y no han querido oír también al Colegio de Médicos de Madrid, el de odontólogos y el de farmacéuticos, que se expresan en la misma medida, que la demanda de la eutanasia es nula o mínima cuando el paciente es atendido por un equipo de profesionales expertos y, en vez de potenciar unos cuidados paliativos infradesarrollados, la única alternativa que propone esta ley a pacientes con enfermedades avanzadas es matarlos. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos así también lo reitera y dice que pone en riesgo a todos los pacientes ingresados, que en el caso de muerte inminente, precisamente para aliviar los síntomas refractarios, si estos existen, estaría indicada la sedación paliativa sin ninguna necesidad de aplicar la eutanasia. También han ignorado y han despreciado al Comité de Bioética Nacional, que afirma que esto supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana, cuyas consecuencias son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra. Ustedes también han despreciado a la Sociedad Española de Psiquiatría, que declara la incongruencia que supone que en sociedades en las que la prevención del suicidio se considera una responsabilidad global, plantear la ayuda a morir en personas que sufren trastornos que tienen entre sus propios síntomas, formando parte de la patología, el deseo de morir. Ustedes también han ignorado y han despreciado y no han querido oír al CERMI, que dice que la norma contiene aspectos para el colectivo con discapacidad contrario a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todo esto, señorías, y más, es lo que desprecian y lo que han querido ignorar y lo que no han querido escuchar. Podemos concluir que esta ley vulnera la Constitución, la ética, es eugenésica, es ilegítima y un ataque a una profesión milenaria como es la médica. Por cierto, es repulsivo y es repugnante en un momento como este, en el que hemos contraído una deuda con las personas fallecidas y en especial si estas han sido médicos o enfermeras que han entregado su vida para salvar otras vidas. Desde aquí, nuestro homenaje. Pues bien, señorías, los 52 diputados de Vox no descansaremos hasta conseguir que en el final de su vida puedan morir dignamente
todo enfermo sin dolor y sin que le maten. Pueden estar seguros. Presentaremos un recurso al Tribunal Constitucional y además solicitaremos la paralización de su aplicación en tanto no se dicte la sentencia oportuna que exigiremos que la dicten por producir daños irreparables. En Vox les haremos frente y más pronto que tarde les ganaremos y reconstruiremos todo lo que han destruido y le daremos esperanza a quien la ha perdido. Protegeremos la vida de todos los españoles y devolveremos la admiración a nuestros médicos, a nuestros enfermeros y enfermeras. Revertiremos estas leyes, pueden estar seguros, y en nuestra sociedad será la vida la que triunfe y no la muerte. Señorías, desde aquí le hacemos esta promesa a todos los españoles. Pueden estar seguros que ganaremos y pueden estar seguros de que lo haremos. Solo Vox es la esperanza de España. Gracias, señora Méndez. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Echanit Salgado. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, puede el Senado este texto, que podría convertirse hoy en ley y que viene empeorado todavía de cómo se fue, con plazos más cortos y con la posibilidad de que los médicos apliquen la eutanasia sin contar con la familia. Una ley que es un paradigma de cómo no debe legislarse nunca, evitando informes de ningún tipo, sin escuchar a la sociedad ni a sus instituciones y teniendo en cuenta que ninguna de las organizaciones sociales, médicas, profesionales, bioéticas o de discapacidad han podido versar su opinión. Y a la contra de lo que están haciendo las grandes naciones de nuestro entorno europeo y el 99% de los países del mundo. De una forma express, en una pandemia, con 65.000 jubilados fallecidos más que en el año 19, cuando el último estudio científico pone de manifiesto que no existe demanda social objetiva y cuando todos los elementos ponen de manifiesto, hasta el CERMI, que esta ley discrimina, estigmatiza, destruye el trabajo de décadas en virtud del trabajo de la dignidad de los discapacitados, o cuando el relator de Naciones Unidas les ha sacado la tarjeta roja por actuar en contra de la Convención. ¿Se quedan ustedes tranquilos, señorías, cuando 160 catedráticos, profesores de Derecho Constitucional, académicos de Jurisprudencia y Legislación dicen que es inconstitucional? ¿Se quedan tranquilos cuando los médicos españoles afirman que se va a aplicar sin garantías? ¿Se quedan tranquilos cuando el Comité de Bioética de España está en contra? ¿O cuando la Sociedad Española de Psiquiatría dice que es imprescindible que haya una valoración psiquiátrica previa? ¿Se quedan tranquilos cuando nunca tantas instituciones, organizaciones o asociaciones de todo tipo de la sociedad civil han dicho que paren esta innecesaria locura? Cuando hace 2 días el Tribunal Constitucional de Portugal ha tumbado una ley menos lesiva que la que hoy debatimos. Cuando los comités de bioética dicen que esta ley abre la puerta a eutanasias no solicitadas. Cuando afirman que España puede convertirse con esta ley en un país de turismo eutanásico. Señorías, el sufrimiento en la etapa final de la vida no es algo nuevo.
Desde los inicios de la medicina, los profesionales han aplicado la lex artis, la buena práctica, buscando lo mejor para los pacientes en base a la ley natural. Y nunca ha existido, como ahora, más remedios contra el sufrimiento. El padre de la medicina, Hipócrates, se opuso a la eutanasia y, bajo el principio de primum non nocere, lo primero no hacer daño, formuló el juramento hipocrático que hoy es el origen del código deontológico que realizamos los médicos. Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me lo pida, ni sugeriré un tal uso. Este juramento, señorías, ha permitido a la medicina, durante siglos, proteger a los más vulnerables. Hoy ustedes, por primera vez, quieren obligar a lo contrario. Un atentado al respeto a la dignidad humana, a la vida humana y al cuidado de la salud. Un acto antimédico y antiprofesional. Y lo hacen con la coacción, con la intimidación de una lista negra de objetores que es un insulto a los profesionales a los que la sociedad ha aplaudido unánimemente a lo largo de toda esta pandemia. Un chantaje intolerable que seguro que se les volverá en contra. Señorías, la eutanasia no se solicita desde la autonomía, desde la decisión libre, sino desde la dependencia, desde la fragilidad, desde la vulnerabilidad, desde la enfermedad, desde la depresión, desde la falta de lucidez, de comprensión o de juicio, desde la falta de voluntad, desde la falta de plenas facultades entre los más influenciables. La presencia de trastornos mentales es por sí mismo un motivo de sufrimiento subjetivo insoportable que hace a veces solicitar la ayuda para morir. Pero cuando son tratados estas personas, señorías, el deseo de morir desaparece, porque en muchos de estos casos es sencillamente un síntoma habitual, por otra parte, en los trastornos mentales y de muchos de los que acompañan también a las enfermedades físicas. Señorías, esta ley no está diseñada para los casos excepcionales, sino para ofrecer la eutanasia en el contexto de la fragilidad progresiva y el sufrimiento crónico y, por lo tanto, supone un poderoso efecto llamada a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que deberían estar protegidos por nosotros. Empujarles a la eutanasia es un vergonzoso acto de abandono social que encubre una negación a la mejor asistencia sociosanitaria. Por eso, señorías, seguimos defendiendo ahora más que nunca nuestra alternativa médica, nuestra alternativa social, nuestra alternativa humanitaria, nuestra ley de cuidados paliativos, nuestra ley para universalizar los derechos y las garantías de la dignidad de la persona en los instantes final de la vida. Porque cuando ya no se puede hacer nada, hay, sin embargo, todavía mucho que hacer. Señorías, nuestra propuesta es una alternativa justa, positiva, útil, oportuna, que defiende la mayor parte de nuestra sociedad. Es una gran temeridad, una irresponsabilidad aprobar la eutanasia sin desarrollar antes nuestros indispensables, pero raquíticos, cuidados paliativos, porque sin cuidados paliativos el paciente no puede elegir. Porque, paradójicamente, con su ley no habrá cuidados paliativos a domicilio, fíjense, pero sí habrá eutanasia en casa. Señorías, si ustedes aprueban esta ley, se producirán graves consecuencias familiares, sociales, médicas, éticas. Promoverán la desconfianza entre padres e hijos, entre hermanos, entre médicos y pacientes y entre los médicos. Y se producirá un efecto dominó porque siempre habrá un siguiente paso, de los terminales a los crónicos, de ahí a los dependientes, a los discapacitados, a los enfermos mentales, a las personas cansadas de vivir, incluso a los niños, como en Holanda, sin salvaguarda y sin control, como en Holanda, con atajos y con abusos, como en Holanda, incluso de forma no voluntaria, como en Holanda. Por eso hoy, señorías, una cuarta parte de las personas mayores en Holanda, si pueden, huyen a vivir fuera de su país. Señorías, podrán decir que esto es una muerte natural, pero nunca dejará de ser una muerte provocada. A partir de hoy, los más frágiles de la sociedad tienen motivos para el miedo, el desasosiego, la inquietud y la desconfianza. Ustedes hoy deciden renunciar a la defensa de los más vulnerables y nosotros, en el Partido Popular, nos seguiremos esforzando, señorías, por construir una sociedad donde al débil se le proteja, donde se luche por todas las vidas, también aquellas que ustedes ven con menos valor o indignas, y donde al enfermo se le ofrezca alivio, escucha, afecto y la mejor medicina. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Echaniz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Carcedo Roces. Muchas gracias, señora presidenta. En este país, contraer una enfermedad terminal degenerativa, al parecer, es delito. La condena que te imponen es un final cruel y doloroso, desprovisto de toda integridad y dignidad. Tu dolor y sufrimiento es moneda de cambio entre los que debieran legislar para mitigarlo. Hijo de Maribel Tellaeche, una promesa no cumplida, porque ella prefirió sufrir durante años para evitar las consecuencias penales a su familia. Le presté mis manos, Ángel Hernández, a María José, después de que sus manos la cuidaran, la acariciaran, la alimentaran por amor, dedicándole 30 años de su vida, que no podrá volver a vivir, para acabar acusado de violencia de género. Señorías, con la aprobación de esta ley desaparece del Código Penal la sanción de la ayuda para morir según las condiciones de esta ley. Que los políticos alguna vez piensen en los ciudadanos que sufren. Fernando Cuesta. Señorías, hoy una mayoría de las Cortes Generales hemos cogido el testigo de estas y otras personas enfermas y sus familiares que llevan años clamando por la regulación de este nuevo derecho. El que quiera vivir, que viva, pero que nos deje morir con dignidad. No sé qué músculo no moveré mañana. No quiero ese final. También Fernando Cuesta. Esta ley, señorías, establece que la persona decida con libertad cuándo hace uso de este nuevo derecho. Libertad con mayúsculas, señorías, porque esta ley da una nueva dimensión a la autonomía, a la ley de autonomía del paciente. Una libertad para decidir, no una libertad para incumplir las leyes o hacer lo que a uno le da la gana en pandemia o para mantener los privilegios, que es el eslogan de la derecha. También para los que hoy, a pesar de su situación, aman la vida, pero temen que la progresión de su situación no se lo ponga fácil. Aunque quieren seguir viviendo, aspiran a tener una ley para cuando les resulte insoportable. Me da tranquilidad, quiero una bala en la recámara. Rafa, 35 años, 15 años con tetraplegia. Señorías, todas estas personas y otras muchas anónimas y sus familiares que pasan por experiencias similares a esta, a pesar de los cuidados curativos o paliativos, les toca expirar su final de sufrimiento y con un pronóstico de vida limitado. Cuidados paliativos. Señores de la derecha, señores del PP, por 3 veces impidieron que la ley de cuidados paliativos fuera aprobada en esta Cámara. Pero más allá de eso, ni con la ley, ni con proclamas en esta tribuna se proporcionan servicios paliativos. Hay que dar recursos y ustedes recortaron 12.000 millones. 12.000 millones en el Sistema Nacional de Salud y 4.600 en dependencia, para que vengan ahora a decir aquí que se mueren las personas sin tener ayuda a la dependencia. No quiero deslizarme por este debate que ya mantuvimos y voy a dedicarme a las personas que sufren o que sufrieron. Por favor, no dejéis que no sea yo, no dejéis que pierda mi dignidad, que viva sin saber quiénes sois. Maribel Tellaeche, Ramón Sampedro,
La muerte deseada para librarse del dolor es un bien. Señorías, ciertamente el derecho a la vida va ligado indisolublemente a la dignidad humana, a la integridad física y moral, a la intimidad y al derecho a la propia imagen y, sobre todo, a la libertad individual de sus creencias, de su ideología y de sus valores. En esta intervención tomo la palabra de estas personas que decidieron contar su intimidad para lograr este nuevo derecho, compartirlo con toda la ciudadanía, y a ellas y a otras muchas anónimas y a sus familiares que ya no pelean por los suyos porque se fueron con tristeza y con dolor, pelean por otras personas, por los demás, y son los verdaderos artífices de la conciencia colectiva sobre la necesidad de este nuevo derecho. De forma especial quiero recordar al doctor Luis Montes como símbolo de muchos profesionales que perseveran a pesar de las crueles persecuciones y de los intentos gravísimos de desprestigio profesional y personal. Y también a las asociaciones de derecho a morir dignamente, por el amparo ante la desesperación de muchas personas. A todos ellos, gracias. Y termino esta intervención, señorías, con la despedida que Luis de Marcos hizo a su mujer. Asun, simplemente quiero decir que creo que todos venimos al mundo con una misión, para desempeñar algún papel, y a mí me ha tocado sufrir una enfermedad que me ha llevado a luchar por uno de los derechos más básicos. Ahora tengo plena conciencia de que el mínimo exigible a una sociedad desarrollada, civilizada y moderna es el derecho a disponer del final de tu propia vida. Muchas gracias a todos los que de alguna manera habéis apoyado esta causa, que no es solo mía, sino de cualquier ser humano. Ojalá podáis tener esa salida si llegáis a necesitarla. Muchísimas gracias a todos los que llevaron hasta aquí esta ley. Con la aprobación de esta ley la tendrán. Por supuesto, apoyaremos todas las enmiendas que vienen del Senado. Muchas gracias, señora Carcedo. En nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, quiero en nombre del Gobierno hacer uso de la palabra para expresarles nuestro agradecimiento por el trabajo realizado a todos los grupos parlamentarios y especialmente a los que con su voto van a permitir la aprobación de esta proposición de ley. Me lo van a permitir que dé las gracias expresamente al Grupo Parlamentario Socialista, al Grupo proponente y de manera particular a las personas que me han precedido en el Ministerio, a María Luisa Carcedo y a Salvador Illa, por su intenso trabajo y la convicción con la que han defendido esta ley, esta proposición de ley. Señorías, como dijo en su momento Salvador Illa, en su intervención de diciembre, creo que hoy es un día importante. Y es un día importante porque avanzamos en el reconocimiento de los derechos. Es un día importante para toda la ciudadanía, porque avanzamos hacia una sociedad más humana y más justa. Pero, sobre todo, es un día importante para aquellas personas que se encuentran en una situación de grave padecimiento.
y también lo es para sus familias y las personas cercanas. Lo cierto es que, más allá de las legítimas diferencias de opinión, la legalización y la regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son el basamento de los derechos de las personas y que así son recogidos en nuestra Constitución española. Son, de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad. Por eso, señoría, hoy damos un paso más en ese camino de progreso iniciado con la presidencia de Pedro Sánchez. Un camino de progreso que hará de la sociedad española no solo una sociedad más justa, sino que la hará, como decía Orwell, una sociedad más decente. Una sociedad a la que se preocupa por evitar el sufrimiento de todos sus miembros, en definitiva, una sociedad comprometida en la búsqueda permanente de una vida digna para quienes viven y mueren en ella. Quiero recordarles, señorías, que la presente proposición de ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, y además atiende una demanda importante de la sociedad española. Reconocimiento a los que han dado voz y a los que han hecho posible que hoy estemos aquí. A todos los grupos parlamentarios, pero también a todas las entidades de la sociedad civil que llevan años luchando por una regulación en España por el derecho a morir con dignidad. Concluyo, señorías. Además de hoy, no solo empezamos a legalizar la eutanasia y a conquistar un derecho. Hoy también emprendemos el camino para que este derecho esté incluido como una prestación más en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, mejorando de este modo nuestra capacidad asistencial. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Señorías, votamos en 3 minutos.